tardes. Ya estamos por iniciar la videoconferencia pautada para el día de hoy con la doctora Andrea Franconi desde Argentina sobre la discriminación en el acceso al empleo. Ya por allí está conectada la doctora Andrea. Y ya nos encontramos transmitiendo a través de Facebook Live en la cuenta de Universitas. Bueno, la doctora Andrea Franconi es abogada especialista en Derecho del Trabajo y Seguridad Social con maestría en esa misma rama. Es investigadora sobre cuestiones de género y derecho del trabajo. Miembro de la Junta de Asesores Legales del Consejo Vial Federal, jefe de la División de Regulación Laboral de la Dirección Nacional de Vialidad en Argentina, ayudante docente de primera cátedra del doctor Adrián Goldín de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y es integrante de la delegación del gobierno argentino en la Conferencia Internacional de la OIT número 106. Bueno, bienvenidos a todos los que nos acompañan en esta sala de videoconferencia. Ya por ahí está conectada la doctora Andrea Franconi, bienvenida. Y bueno, le damos el derecho de palabra para que inicie su exposición. Adelante, doctora, y gracias por estar con nosotros. Nada, agradecer a todos por estar acá en este momento tratando estos temas que son tan significativos para todos los que nos gusta trabajar con el derecho del trabajo y que tratamos en algún punto de contribuir a una reforma, a una forma de tener diferente. Así que me parece muy importante que podamos compartir este tipo de espacios y que luego nosotros seamos a sí mismos un instrumento como para poder continuar la difusión de lo que implica. Tratemos de cambiar estas barreras estructurales que muchas veces nos limitan y que en algún punto es el tema que nos concierne hoy acá, ¿verdad? Entonces, bueno, nuestra temática del día de hoy es la discriminación en el acceso al empleo, las distintas formas en las que esta se puede generar, y vamos a hacer principal foco en la discriminación por sexo o por género. Creo que hay distintos puntos que a todos nos pueden interesar como para tratar de analizar. Lo importante de esto es que cada uno, a partir de sus ordenamientos nacionales, puedan ver de qué manera se pueden aplicar estas herramientas también, si estos convenios internacionales que ahora vamos a explicar y a desarrollar están ratificados también en lo que es el ordenamiento interno de cada uno de ustedes. Para esto vamos a comenzar hablando entonces de qué es lo que entendemos por discriminación. Y creo que ya la OIT lo interpreta como algo que es la contraposición al principio o al derecho de igualdad. Y es de importancia primordial para la Organización Internacional del Trabajo, y lo vamos a ir viendo a través de distintos instrumentos. Para empezar, podemos verlo en la Declaración de Filadelfia, que es del año 1944. También está mencionado en el Convenio sobre la Discriminación en el Empleo y la Ocupación, que es del año 1958, es el Convenio 111, y que en algún punto vamos a desarrollar con muchos detalles ahora dentro de unos minutitos. Luego está el Convenio sobre la Igualdad en la Remuneración entre Hombres y Mujeres, que es el Convenio número 100. Esto tiene sobre todo que ver con las brechas salariales, las razones estructurales por las cuales se pueden generar y cuáles son las herramientas para combatirlo. Después tenemos la Declaración sobre los Principios y Derechos Fundamentales del Trabajo, que es del año 1998, y esta también ha sido complementada y ampliada a través de la Declaración sobre la Justicia Social para una Globalización Equitativa, que es del año 2008. La discriminación, decimos entonces, que va a atentar contra los derechos fundamentales de la persona y de la justicia social, entendiendo a la persona como un centro de imputación de derechos y de deberes
pero sobre todo del derecho a la dignidad, una dignidad que va consigo más allá de traspasar el umbral de la fábrica. Esto es lo que nosotros, los laboralistas, nos gusta denominar como la ciudadanía en la empresa. El hombre lleva consigo sus derechos como ciudadano al ámbito empresarial, entonces por ser trabajador no pierde estos derechos de primera generación que abarcan el derecho a la dignidad, a la intimidad, a la no discriminación, por incorporarse en esa fábrica o en esa organización de los recursos ajenos, sino que, bueno, estos derechos van a verse complementados por esos derechos denominados específicos del trabajador, pero nunca dejados de lado y menos violentados. Entonces decimos que el respeto por la no discriminación o el principio de igualdad es de importancia porque tiene que ver no solamente con los trabajadores, sino también con sus familias, con el respeto al lugar de trabajo, a la empresa y también a la sociedad en un conjunto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando empezamos a analizar por qué es necesario actuar para que no existan estas barreras estructurales de acceso a determinados empleos? ¿Por qué es importante actuar en términos de la no discriminación? Entonces decíamos, la discriminación es una vulneración al principio de igualdad de todos, que es un principio fundamental, es un derecho humano. Es el principio que hace que se nos tenga que tratar a todos de igual forma y que dispongamos de los mismos derechos, de los mismos deberes, y que estemos sujetos en algún punto a una misma estructura. Se tiene que prohibir entonces cualquier tipo de diferencia de trato que esté basada en criterios que resulten, y esto es importante que vayamos ya teniendo en cuenta algunas palabras, en una alteración o una destrucción indebida de la igualdad, de esa igualdad de derechos, de oportunidades o de tratos. Entonces decimos que esta igualdad va a ser diferente a lo que se denomina igualitarismo. Supone un actuar fuera de la ley porque, bueno, todas las prácticas que son discriminatorias en sí son un delito que está tipificado por la ley. Entonces, la discriminación, como veíamos recién, impacta a nivel social, impacta dentro de la empresa, tiene un costo para las empresas y tiene un costo para la sociedad en general. En la empresa tiene un costo porque afecta la productividad. Cuando se excluye el empleo, se desaprovechan las habilidades o la experiencia de determinados grupos de trabajadores, también se priva a las empresas de esas competencias. Y en cierta medida se las priva de tener nuevos mercados o de un aumento de la competitividad. También se va a generar un cuestionamiento a la cohesión social en su conjunto, porque si no hay una igualdad real para acceder al mercado de trabajo, las personas tienden a generar sus relaciones en base a las diferencias, es decir, aquello que las separa, y más que aquello que las une. Y eso va a generar una sensación de agitación, de injusticia, que se va a trasladar al ámbito social. ¿Qué pasa entonces con la discriminación? La discriminación va a afectar en sobremanera a determinados grupos o colectivos que están más expuestos a situaciones de vulnerabilidad, como hoy por hoy denomina la OIT. No los está ya denominando grupos vulnerables como si fuera una característica per se, sino que están en situación de vulnerabilidad, porque si no siempre llevarían con ellos esa connotación en algún punto negativa, ¿verdad? Entonces, esa discriminación acentúa la situación de vulnerabilidad de determinadas categorías de trabajadores o de población. Por ejemplo, cuando genera mayor desigualdad en el acceso a los recursos económicos, a los servicios básicos, a las nuevas tecnologías. Por ejemplo, va a ser una de las causales principales de lo que es el trabajo infantil, del trabajo forzoso. Tenemos que entender entonces que para erradicar la pobreza solo es posible si se elimina también la discriminación, y ahora sí voy a hablar de una discriminación específica que es por razón de sexo, porque hay algo que comúnmente se denomina la feminización de la pobreza. Es el peso que la pobreza acarrea sobre las mujeres por justamente tener barreras estructurales de acceso al mercado del trabajo, ya sea en determinados oficios que suelen estar mayormente desempeñados por los hombres, o en una escala jerárquica de evaluación de las funciones, que justamente son las funciones mejor remuneradas. Entonces, estas barreras estructurales terminan conllevando que las mujeres tengan que incorporarse en un mercado de trabajo bastante sesgado, en roles que no son aquellos que coinciden con los mejor remunerados.
Volviendo un poco más entonces sobre el tema de la discriminación en el acceso al empleo, pero ahora sí, de manera general, me gustaría compartir con ustedes una presentación de PowerPoint, a ver si tenemos acceso. Metí autorización del anfitrión. No sé si Alba está por allá. A ver, Alba. Bueno, mientras tanto las voy a comentar yo, entonces. Espero que todos lo puedan ver también, al menos hasta que podamos compartir la presentación de PowerPoint para todos. Tenemos entonces distintos instrumentos internacionales que complementan las definiciones de no discriminación y que le dan cierto marco normativo. Podemos empezar por la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es el que comúnmente denominamos PIDESC, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la CEDAW, es muy importante, muchas veces no se menciona y es necesario darle cierta relevancia. Una que es muy específica para el colectivo femenino, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Y luego tenemos dos que son interesantes y muy importantes desde otro aspecto, que es la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus familiares, que es el año 1990, y luego está la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. De nuevo, son todos estos grupos que pueden estar expuestos en mayor manera a algún tipo de discriminación en el ámbito del empleo. Otros tipos de convenciones importantes va a ser la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que es del año 2007, y a nivel regional vamos a encontrar el Convenio Europeo de Derechos Humanos, es del año 1950, la Convención Americana de los Derechos Humanos de 1969, la Carta Africana sobre los Derechos Humanos, que es del año 1981, y la Carta Árabe de Derechos Humanos del año 2008. Esto al menos para que tengamos nosotros una referencia normativa de qué herramientas disponemos para poder encuadrar las situaciones que nos vayan surgiendo. Me parece ahora interesante entrar entonces a el contenido del convenio de la OIT 111, que justamente se refiere a la no discriminación en el empleo. Todavía no puedo compartir la pantalla, pero no importa, vamos a seguir describiendo. El convenio 111 es el principal instrumento con que cuenta la OIT respecto a la igualdad en el empleo y en la ocupación. Tiene un objetivo muy claro, que es erradicar la discriminación para poder alcanzar la igualdad en el empleo, una igualdad real, no esa famosa igualdad formal que la ley nos tiene acostumbrados. Al día de hoy hay un total de 175 ratificaciones de un total de 187 Estados miembros por parte de la OIT. Y es muy importante este convenio porque va a hacer referencia a distintos tipos de discriminaciones de una forma bastante laxa, de forma tal que puedan preverse no solamente aquellas que ya están registradas, sino esas otras formas que puedan ir adoptando a lo largo del transcurso de la historia. Las que han sido denunciadas desde hace largo tiempo son discriminaciones por sexo, por raza, por etnia, procedencia nacional, nacionalidad, religión, origen social. Pero bueno, a estas formas tradicionales de discriminación se le tienen que sumar otras que han sido constatadas recientemente, y entre ellas podemos encontrar la discriminación por la seropositividad, es decir, por el virus HIV, la discriminación por la edad, por la orientación sexual, por la existencia de discapacidades. Y nuevas formas de discriminación que también están siendo tratadas, como por ejemplo por la existencia de predisposiciones genéticas o por distintos modos de vida que hoy por hoy pueden o no compartir. El campo de aplicación, como yo comentaba recién, del convenio 111 es bastante amplio, ya que se aplica a todas las personas, y aclara específicamente porque dice: abarca todos los sectores y ocupaciones, incluidos a los trabajadores autónomos, a los trabajadores nacionales y extranjeros, aun aquellos en situación irregular. Muy importante en cuanto a la materia de discriminación por origen social o por nacionalidad. También este convenio es de aplicación en todas las etapas del proceso de empleo, es decir, va a ser inclusive de aplicación en cuanto al acceso a la formación profesional, al acceso a un empleo o a una ocupación, y en cuanto a las condiciones de trabajo en sí. Por eso decía
es bastante laxo y bastante útil en distintas situaciones. Nos va a brindar entonces el convenio una primera definición de lo que se considera discriminación. Y va a comenzar hablando de toda distinción, exclusión o preferencia. Y me parece muy importante la utilización que hace el convenio de la palabra exclusión. Yo traje unos fallos que ahora voy a compartir, son muy recientes de Argentina, sobre casos de acceso al empleo por parte del colectivo femenino, y se ha ampliado bastante la consideración de la discriminación, no solo abarcando a las diferencias de trato arbitrarias sobre cuestiones o sobre conceptualizaciones que son en base a prejuicios o prejuicios sociales, sino también un criterio de no discriminación como no sometimiento. Entonces, me gustaría que podamos retener este concepto de exclusión con especial atención, y ahora lo vamos a retomar. Entonces decíamos, abarca toda distinción, exclusión o preferencia por razón de raza, de color, de sexo, religión, ideas políticas, procedencia nacional u origen social. Y le da una consecuencia, dice, bueno, miren, este es la acción prohibida, que es la distinción, la exclusión, la preferencia, el motivo de esa acción, que son las distintas razones, estas 7 razones que acabo de enumerar, y le da un resultado. Dice, el resultado tiene que ser una destrucción o alteración de la igualdad de oportunidades o de trato en manera o en materia de empleo u ocupación. Entonces, esta destrucción o alteración que va a ser indebida de la igualdad de trato va a ser también muy importante dentro de los extremos a acreditar la existencia verdadera de discriminación. Los elementos entonces de esta definición es un elemento fáctico, que es la diferencia de trato, la exclusión, la preferencia, es el motivo, y es el resultado objetivo, el resultado negativo de ese trato que acabamos de mencionar. Cuando continuamos un poco más sobre esta ecuación de definición que acabamos de definir, vamos a encontrar entonces que existen distintas formas en que se puede ejercer la discriminación en el acceso al empleo. Puede existir de una forma directa, que suele ser aquella discriminación explícita, normalmente está intencionada, y tiene que ver con ofertas de empleo que van a desalentar la presentación de candidaturas de personas de cierta edad, de cierto género, inclusive aquellas prácticas en las cuales se hace un test de embarazo para evitar la contratación o incluso despedir a las mujeres que pudieran quedarse encintas. Parece que la discriminación a causa de un embarazo es cada vez más frecuente, aunque nosotros no lo creamos, incluso en países que han luchado desde antaño contra esta situación y durante mucho tiempo. Podemos tener también ciertos parámetros, como por ejemplo lo que ha ocurrido en Reino Unido sobre esta situación. Hay un informe reciente que es de la Comisión de Igualdad de Oportunidades, y en esta comisión se señala que cada año 30.000 mujeres pierden su puesto de trabajo porque se quedan embarazadas, y que solo un 3% de las mismas presentan una demanda. También práctica discriminatoria cuando los empleadores exigen que las trabajadoras no se queden embarazadas antes de haber trabajado durante un determinado tiempo en la empresa. Claramente todas estas situaciones que parecen bastante explícitas y que uno creyera que no ocurren ya en la actualidad, lamentablemente son situaciones que acaecen y que muchas veces acaecen bajo el mote de evitar mayores costos a la empresa, que también es una ficción, y sobre esto voy a retornar en un rato. Otra de las formas de discriminación es la discriminación indirecta. Podemos entonces entender por discriminación indirecta, por contraposición de la discriminación directa, aquella que deriva de una ley o una práctica que en apariencia es neutra, pero que tiene un efecto negativo, y es un efecto negativo desproporcionado sobre un determinado grupo particular que está protegido ya sea por el convenio o por otra legislación internacional o nacional. Esa legislación o esa práctica puede no tener una intención puntual, pero las consecuencias terminan siendo iguales. ¿A qué me refiero cuando me refiero a discriminación indirecta? Hablamos, por ejemplo, de la existencia de la organización de cursos de formación para el acceso al empleo que están fuera del horario de trabajo, durante los fines de semana o a última hora del día, ya que puede suponer la exclusión
de trabajadores que tienen responsabilidades familiares como para poder participar, algo que está expresamente contemplado en el convenio respecto a los derechos de los trabajadores con responsabilidades familiares que les mencionaba recién el 156 de la OIT. Lo mismo ocurre cuando se establecen ciertos beneficios, ciertos suplementos, inclusive categorías especiales de trabajadores, que se les otorga una remuneración especial o una prestación social inferior en caso de que cuente con algún tipo de estas situaciones que estábamos mencionando hasta recién. Esa protección jurídica inferior, accesible a los trabajadores y las trabajadoras domésticas, por ejemplo, también puede ser considerada una práctica discriminatoria. Acá en Argentina no solamente hemos ratificado el convenio sobre trabajadoras de casas particulares, sino que también ya tenemos una normativa específica. Aún así, esta normativa sigue contando con derechos que son menos beneficiosos que aquellos previstos por la Ley de Contrato de Trabajo, que es la que regula el marco general dentro de lo que es el sector privado de las relaciones de trabajo. A nivel internacional, ese tipo de legislación también puede haber sido considerada algún tipo de práctica discriminatoria indirecta. Lo mismo podría llegar a ocurrir si existiera, por ejemplo, algún tipo de anuncio de trabajo en donde tan solo se hablara de la incorporación de hombres a un determinado puesto de trabajo con determinado sexo. Este tipo sería una discriminación ahora sí directa. Lo mismo nos pasa con ciertas legislaciones nacionales que prohíben a cierto colectivo de personas el desempeño de un trabajo por pertenecer a una religión. Esto pasaba, por ejemplo, en el acceso a ciertos puestos de autoridad pública que fueron sancionados a nivel internacional. Bien, para continuar un poco más, podemos entonces ver cómo cuando uno, por ejemplo, contrata a graduados de determinadas escuelas a las cuales no tienen acceso determinadas minorías étnicas o por una cuestión social, económica, de nacionalidad, eso también restringe el acceso a ese tipo de mercado de trabajo para ese colectivo y nuevamente puede constituir una práctica discriminatoria de carácter indirecto. Una última consideración sobre las prácticas discriminatorias indirectas, que son bastante interesantes de analizar y a veces estamos invisibilizados y no tomamos plena conciencia de ciertos comportamientos sociales y culturales que implican una discriminación en sí misma. Me gustaría agregar la mención de aquellas provisiones de prestaciones laborales como si fuera una asignación por cabeza de familia, si esa legislación que la otorga la orienta únicamente a los hombres como tales. Acá vamos a encontrarnos nuevamente en un caso de discriminación indirecta. Bien. Vamos entonces a encontrar este tipo de legislaciones tanto por ley como en los convenios colectivos de trabajo. Puede ocurrir que existan o a veces en las prácticas. Las prácticas vienen a hacer esas acciones o esas omisiones que también tienen que ver no solamente con la actividad pública, sino con la actividad de los sectores privados en esta materia. Y resalto este punto nuevamente porque las obligaciones previstas en la normativa internacional van a ser de observancia tanto por los estados como por los particulares. Esto es algo que nosotros hablamos cuando nos referimos al Rechtswirkung y nos referimos a la horizontalidad de los derechos. Es decir, que los derechos deben ser garantizados no solo frente a las autoridades públicas a las cuales se les puede reclamar la observancia del Convenio Internacional del OIT, sino también frente a determinados particulares que no respetan esos derechos mínimos o esos jus cogens ya previstos en la normativa internacional. Como consecuencia de ese incumplimiento de los sectores particulares, también el Estado puede ser requerido porque el Estado está obligado a tener una actitud proactiva para el efectivo cumplimiento de los derechos previstos por la normativa internacional. Y en este sentido es interesante un informe que es de la Comisión de Expertos de Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, que es del año 2008, y ellos específicamente dicen que la aplicación del principio de igualdad de oportunidades y de tratos garantiza el derecho a que toda candidatura para ocupar un empleo determinado sea considerado de forma equitativa, sin que se ejerza discriminación alguna fundada en motivos enumerados en el convenio. Los procedimientos de contratación revisten una importancia considerable en la aplicación de este derecho
y no solamente deberá aplicarse respecto a las autoridades públicas, sino también en relación a todo particular que no diera cumplimiento a lo mismo. Me parece muy importante entonces empezar a ver el amplio espectro de aquellos sujetos que están también concernidos por este tipo de derechos y de garantizar tanto la igualdad como la no discriminación. Continuamos un poco más entonces. Hablamos de un binomio, parecerá decirse, en cuanto a igualdad formal versus igualdad material. Existe una igualdad material en la práctica, en la sociedad, en donde todos los sectores puedan tener el acceso garantizado a cualquier tipo de empleo. Cuando analizamos lo que uno entiende por la igualdad formal, entendemos que tiene que ver, está orientada al procedimiento, tiene que ver con la ausencia de esa discriminación directa, porque justamente está observándose de manera expresa la existencia de la discriminación. Se trata a todo el mundo de la misma forma, dentro de lo que es el concepto de igualdad formal. Pero frente a la igualdad formal, se nos plantea la necesidad de una igualdad material. La igualdad material, a diferencia de la igualdad formal, va orientada al resultado y está generalmente asociada con la ausencia de discriminación indirecta. Esta va a requerir entonces el establecimiento de medidas positivas por parte del Estado para que se pueda garantizar que no exista ni desde la legislación ni siquiera desde las prácticas sociales una discriminación que afecte a determinados grupos. Esto lo vamos a ver ahora en un ejemplo, que son dos fallos muy interesantes que se acaban de dictar acá en Argentina, como les comentaba recién. Veamos entonces los criterios discriminatorios prohibidos por el convenio 111. Ya mencionamos entonces los 7, que eran raza, color, sexo, religión, opinión política, origen nacional y social. Pero el convenio deja abierto en el artículo 1, apartado 1, inciso B, que se abran estos criterios de discriminación que se encuentran prohibidos a otros que resulten complementarios. Entonces, el derecho internacional sobre los derechos de las personas cubre todo tipo de discriminación basada en un motivo inapropiado, básicamente. Esto es muy importante porque el convenio solo protege a los trabajadores ante la discriminación por esos 7 motivos específicos que allí están previstos. Eso quiere decir que cualquier otra distinción, exclusión, otro preferente que esté basado en otros criterios no quedaría en principio cubierto por el convenio, a menos que el Estado que haya ratificado el convenio consulte con los interlocutores sociales o con otros órganos y lo haya incluido dentro de su legislación nacional. Esto, por ejemplo, nos ocurre cuando en el convenio no está previsto una discriminación por el estado de salud. Esto es en muchas legislaciones nacionales, como también ocurre en Argentina, con el caso del VIH-Sida, con la diabetes. Estas enfermedades han tenido normativas propias que prohíben que exista un trato discriminatorio en base a ellos, para la mayor parte de los puestos de trabajo, excepto que se acredite una circunstancia particular que no lo haga posible. Esto está previsto dentro de las excepciones también que contempla el convenio 111. Los órganos de supervisión de la OIT van a reconocer entonces cada vez más la interacción que los diferentes motivos de discriminación, como el sexo, la raza, el origen étnico y la religión, tienen. Esta interseccionalidad de las discriminaciones es algo muy tratado por la OIT hoy por hoy, y a lo que hace referencia a la OIT es que cada caso va a ser único y diferente al resto, ya que los casos de las mujeres migrantes van a tener un doble motivo de discriminación, no solamente por el género, por el sexo, sino también por su carácter de desplazada forzosa o voluntaria. Lo mismo va a ocurrir con las mujeres que pertenecen a las comunidades indígenas o a las mujeres que pertenecen a determinado credo, por ejemplo el bahaísmo en Irán. Ellas a menudo enfrentan múltiples formas de discriminación y se encuentran en una situación de desventaja mayor en cuanto a los derechos al empleo y el derecho al trabajo. Estas situaciones entonces comienzan a ser trabajadas y contempladas especialmente por la OIT. Me parece que es importante para poder... Andrea, sí, Andrea, disculpa que te interrumpa, ¿puedes compartir pantalla?
Ah, bien, qué bueno. A ver, voy a intentar nuevamente, si me es posible hacerlo. A ver, yo les quería mostrar, justamente habíamos estado trabajando sobre las distintas formas de discriminación y ahora estamos entrando por los tipos. Entonces, a ver si ahí lo logro. Vamos a intentarlo aquí. Okay. Creo que ahí sí se va a poder. Bien. Ahora sí. Esta es la ecuación de discriminación en base al convenio 111. Estábamos viendo lo que es el hecho discriminatorio. La OIT los conceptúa de esta manera: distinción en el trato, exclusión de oportunidades, cualquier trato preferente, luego teníamos los motivos prohibidos, y por último estaba el efecto. Estos son los tres motivos, las tres partes fundamentales de la ecuación de la discriminación que estábamos mencionando. Ahora voy a avanzar un poco más porque hay muchas partes que ya las estuvimos conversando recién, pero vamos a ir a los motivos diversos de discriminación. Para eso me quiero centrar, por una cuestión de tiempo, vamos a ver muy rápidamente algunos otros, esto ya lo vimos. Raza y color. Raza y color ya tiene varias descripciones por la Comisión de Expertos en la aplicación de convenios y recomendaciones de la OIT. Estábamos viendo que lo que es hoy por hoy el color tiene que ver no solamente con una cuestión de cercanía, sino también con el origen étnico, con los pueblos indígenas, los tribales, dar una protección adecuada a este tipo de, a este conjunto o colectivo de trabajadores. Después tenemos lo que se denomina la procedencia nacional. Esto es muy importante porque estamos en una época en donde las migraciones han aumentado en gran medida, y ya que tengo para la opción de compartir pantalla, les quiero mostrar algo que salió hoy publicado en la OIT, y si lo tenemos, lo puedo ver, sería perfecto. Vamos a ver si lo logro encontrar. Bueno, hoy salió publicado dentro de lo que es la OIT una estadística sobre la migración, y son 164 millones de trabajadores que están en estado migratorio. Acá está la noticia, para que ustedes lo puedan ver. Bien, la tenemos. Son 164 millones de personas que son trabajadores, y esos 164 millones de personas, la OIT habla de 96 millones de trabajadores de género masculino y 68 millones de trabajadoras femeninas. O ha habido una disminución de trabajadoras mujeres en estado migratorio, y justamente tiene que ver por esta gran exposición a factores discriminatorios. La OIT lo ha resaltado, y con cierta preocupación, inclusive porque lo dicen acá, justamente dice: la discriminación que con frecuencia deben enfrentar a causa del género y la nacionalidad tienen un menor acceso a oportunidades de empleo en los países de destino en comparación con sus pares masculinos. Y esto lo dice, bueno, Mela Torey, que ella es la directora del Departamento de Condiciones de Trabajo e Igualdad de la OIT. Me parece que estas cosas son bastante importantes para que nosotros podamos refrescar por qué es tan importante que tengamos en cuenta los distintos motivos y lo que decía ya el convenio 111. Sigamos un poco más entonces en cuanto a los motivos de discriminación que están previstos en el convenio. Llegamos finalmente al sexo. Sexo que lo vamos a diferenciar dentro de lo que es el convenio 111 entre discriminaciones basadas en el sexo y discriminaciones basadas en el género. Aquellas referentes al sexo lo hemos conversado en algunas otras publicaciones, tienen que ver sobre todo con las características biológicas que hacen a una mujer o a un hombre, pero aquellas que se refieren al género tienen que ver con consideraciones culturales, sociales, en cuanto a los roles, a las funciones, las responsabilidades que va a tener cada uno de los géneros, como por ejemplo el caso, bueno, de la maternidad, un futuro casamiento, la asunción de responsabilidades familiares, los tiempos que puede o no dedicar, y esta consideración que desde las empresas se tiene de los mayores costos por la contratación de mano de obra femenina, por asumir en un futuro la previsión de que esta vaya a estar en curso en algún tipo de embarazo, licencia por maternidad,
los costos de la seguridad social que derivan de ello también. Estas previsiones son muy importantes y ahora voy a hacer un parate en cuanto al PowerPoint y voy a traer aquí dos fallos que son recientes de Argentina y hablan justamente sobre el derecho al acceso al empleo del colectivo femenino. En Argentina ya teníamos un fallo muy importante, que es el fallo, se llama Fredo, es del año 2000, está dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y este trataba justamente del acceso al empleo de las mujeres para una famosa heladería en donde tan solo se anunciaban la contratación de personas de sexo masculino, y se los condenó finalmente a la incorporación de mujeres hasta llegar a determinado cupo en donde fuera equitativa la cantidad de hombres y mujeres pertenecientes a la empresa. Esto fue en el año 2000. En el año 2016 surgió un fallo que decimos que es la continuación de lo que había sido el criterio de la Corte durante Fredo. El fallo se llama Mirta Graciela Cisneros contra Tedelva SRL y otros. Es un amparo. Esto fue presentado no solamente por la señora Mirta Cisneros, sino también por la Fundación Entre Mujeres. Ellas habían planteado un amparo porque la señora Mirta Cisneros había presentado en reiteradas oportunidades su solicitud de trabajo para incorporarse como chofer a una compañía de transporte público automotor de la provincia de Salta. Había estado durante varios años procurando incorporarse y de manera contundente se lo había denegado. Ella recurrió tanto a las instancias administrativas, que el Ministerio de Trabajo, pero también recurrió a determinadas asociaciones no gubernamentales para su representación. Incluso había logrado que el Consejo Deliberante de Salta dicte una resolución en donde se ordene a las empresas de transporte a la incorporación de mujeres y que tengan en cuenta el currículum de la señora Cisneros. Esto no ocurrió pese a esa resolución que ya lo había dicho de manera expresa. Entonces se ve impedida a hacer una acción de amparo. Esa acción de amparo tuvo un objeto doble. Por un lado tuvo un objeto individual, en donde lo que reclama la señora Cisneros es por el derecho al trabajo, al respeto del principio de igualdad, de no discriminación, y ella dice que teniendo la totalidad de los requisitos para resultar idónea para su incorporación a ese puesto de trabajo, de manera continua se le había denegado sin ninguna otra justificación. Entonces lo que ella pide es que cese la conducta discriminatoria y se la tome en cuenta con parámetros objetivos como para poder evaluar sus condiciones para acceder a ese empleo y no en base a su condición de mujer. Esta fue el planteo desde la faceta individual, pero desde la faceta colectiva también formuló una petición. Ella pide el cese del trato discriminatorio para todas las mujeres que han sido imposibilitadas el acceso a ese tipo de trabajo, ya que en las empresas que estaban demandando no había ningún tipo de trabajadora femenina que esté prestando servicios. Entonces cuestiona las políticas de selección de personal de las empresas y exige el establecimiento de un cupo mínimo femenino que deba ser respetado para poder garantizar la no discriminación y la igualdad entre ambos géneros en la órbita del transporte automotor de la provincia de Salta. En un principio, a ella se le reconoce el derecho. Cuando llega a la Corte de la provincia de Salta, la Corte de la provincia, si bien comparte los argumentos, ellos dicen que hay como presunciones de discriminación a nivel social que son llevadas al caso puntual de la señora Cisneros. Dice que en lo puntual ella no había acreditado tener la idoneidad para poder acceder a ese trabajo y que por eso no podía conceder el derecho a su incorporación. Igual exhorta a los poderes legislativos y ejecutivos a que se regule a través de distintas normativas el derecho al acceso y el establecimiento del cupo mínimo. Contra esta sentencia se plantea un recurso extraordinario que es denegado, pero ella va en queja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en un fallo bastante importante, la Corte Suprema pasa a analizar condiciones estructurales a nivel social
no ya para referirse únicamente a la situación de la señora Cisneros, sino para entender que el Estado tiene una obligación y un deber de actuar proactivamente para evitar la configuración de situaciones discriminatorias por largas conductas sociales que han sido cristalizadas a través de los tiempos, en donde se excluyen a determinados colectivos del acceso igualitario a todo tipo de empleos. En este caso, al sector femenino, en donde nunca se le permitió, por esto que denominamos nosotros segregación ocupacional horizontal, hablamos de empleos que son cotidianamente asociados con las mujeres, como son los de servicio, los de cuidados, pero no aquellos que requieren una incorporación en el circuito productivo o en lugares jerárquicos, tal vez por considerar que por la estructura ósea o la distribución de tiempos y la conciliación entre la vida personal y el trabajo, la mujer no podría asumir. Estas son conceptualizaciones sociales que están planteando una barrera estructural para el acceso al empleo. Entonces la Corte lo que dice es que todos los poderes del Estado tienen un deber de actuar proactivamente. Esto surge del artículo 4 de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y también se funda en la opinión consultiva 18 del año 2003 del Comité para la Implementación de este convenio. Ellos toman ciertas resoluciones complementarias, toman artículos de nuestra Constitución Nacional, como son el artículo 43, el artículo 75, inciso 23 e inciso 22, para resguardar no solamente esto que nosotros comentábamos hace un rato sobre los derechos previstos a nivel internacional, sino para dar efectiva implementación y las obligaciones derivadas para el Estado, no solamente en relación a las conductas arbitradas por la autoridad nacional, ya sea el Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial, sino también en relación a los particulares, como es el caso de estas empresas transportistas de la provincia de Salta. Entonces, implementando el Rittwirkung que recién les comentaba, la Corte entiende que estas obligaciones están llamando a la adopción de una medida positiva que evite la existencia de conductas y de prácticas discriminatorias a nivel social. Entonces, lo que ellos hacen, si no le otorgan el derecho a la incorporación automática, dicen que va a ser la primera en la lista de futuras postulaciones a asumir por parte de esas empresas para nuevos trabajadores. Algo importante también es que se había acreditado en el fallo que no había trabajadoras mujeres prestando servicios en esas empresas, y lo que dice la Corte en relación a lo que había dicho en su momento la Corte Provincial de Salta sobre la falta de acreditación, es que en estas situaciones en donde está plasmada una discriminación contra categorías especialmente protegidas por el Convenio 111, es decir, las categorías de sexo, raza, religión, en este caso iba contra el colectivo femenino, ya sea por sexo o por género. Esto lleva a una mayor presunción de discriminación, lo que hace necesaria entonces la inversión de la carga de la prueba, y lo que dice es que si bien la actora había denunciado la existencia de estas prácticas y había informes por parte de la Autoridad Nacional de Transporte sobre la inexistencia de mujeres ocupando estos puestos de trabajo, el tribunal en su momento no había tenido por configurada la discriminación. Tenía que haber sido la empresa la que acreditara que esa discriminación que estaba realizando había sido con un fin legítimo y en la menor magnitud posible, es decir, que sea proporcional el medio al fin por el cual realizó esa práctica de carácter discriminatorio. Esto no había quedado plasmado en los actuados, entonces, siguiendo el criterio de inversión de la carga de la prueba, considera que sí estaba acreditado la situación de discriminación que había denunciado la señora Mirta Cisneros. Este fallo, como les contaba recién, es el año 2016. Recientemente, el 11 de octubre, se emitió un segundo fallo, en otro caso, muy similar. Este fallo se llama Borda Erika y es contra distintos actores, el fallo de Borda. Entre ellos está el Estado Nacional, propiamente dicho, el Ministerio de Trabajo, y distintas empresas de transporte automotor,
Y digo que esto es muy importante porque a diferencia del fallo Cisneros, en el fallo Borda se amplió aún más la protección otorgada por parte de la autoridad judicial. La resolución final termina compeliendo a las empresas de transporte al establecimiento de un cupo que había sido mencionado en Cisneros, pero no diagramado de manera específica. Ella en Borda prevé que el cupo es del 30%, se basa para establecer ese número en el cupo de participación previsto por la Ley de Relaciones Sindicales de Argentina, que es la 23.551, y toma ese mismo parámetro para entender que en esa misma composición, siempre que exista una cantidad de mujeres suficientes, con las condiciones para poder acceder, debería incorporarse a igual cantidad de mujeres para que sea equitativo en cuanto a la proporción de trabajadores pertenecientes a estas empresas. Entonces prevé el cupo femenino, prevé también un manual de buenas prácticas en donde se incluya una visión de género en cuanto a lo que es el trato adecuado, en cuanto a las políticas de acceso al empleo, también en el mecanismo de selección de personal. Dice que hay que prever determinadas condiciones dentro de este manual de buenas prácticas que en un comienzo no se había regulado. La Corte sí toma un agravio de la autora para que se defina de manera específica qué tiene que contener ese manual de buenas prácticas para que no quede una simple intención, sino que se efectivice el derecho que se había reconocido desde el tribunal. Y también da un plazo de 6 meses para su elaboración. Por último, lo que toma es un concepto, y es muy interesante, este concepto lo da Roberto Saba, y lo recoge la Corte Suprema de Justicia de Argentina, y habla de discriminación, no solamente como la prohibición de trato arbitrario basado en ciertos prejuicios, sino como dando una lectura estructural de la igualdad y toma discriminación como no sometimiento, no exclusión de determinados sectores de la sociedad. Es decir, la discriminación no solamente va a consistir en dar trato diferenciado sin una fundamentación legítima, sino también en la exclusión reiterada de determinados colectivos del mercado de trabajo de una sociedad o de las prácticas de una sociedad. Cuando hablábamos recién en cuanto a la invisibilización de estas prácticas, es porque justamente se llega a un momento en donde se naturaliza y se considera que está inherente en el acceso a determinados trabajos experimentar estas situaciones. La Corte dice que no debería de ser inherente al acceso al mercado del trabajo una situación de discriminación o tener que plantear de esta manera a nivel judicial como para poder garantizarlo. Estos dos fallos son muy importantes, se suman con el fallo Fedo que recién les estábamos comentando. Creo que son muy importantes estas consideraciones, al menos para que nosotros los laboralistas podamos plantearnos de qué manera frente a distintas situaciones podemos articular defensas, ya sea para sectores excluidos o que estén marginados a partir de prácticas sociales que de manera sistemática tienden a generar una diferenciación o al menos segregarlos de determinadas ocupaciones. Entonces, tengo un par de conclusiones que para ir cerrando, que estamos un poco avanzados con la hora, me gustaría mostrarles. A ver si puedo compartir nuevamente. Aquí están. Bien. Entonces, como para cerrar, es bueno que nosotros podamos entender qué es la discriminación y qué nos pasa en materia de las diferencias que sí se pueden prever o no. Entonces decimos, la discriminación en sí misma va con algo que es muy intrínseco a la naturaleza humana. No podemos luchar para que no existan pensamientos o ideas que son racistas o discriminatorias, sí podemos combatir los actos concretos racistas y sancionarlos. Sabemos que la discriminación va a ir cambiando, no siempre es la misma, no siempre tiene las mismas causales, ni la misma metodología. Sin embargo, sí este objetivo móvil, como lo denominé, es algo importante a continuar teniendo en mira como para evitar que se genere una situación endémica a nivel social que no permita garantizar los derechos fundamentales
de la persona o del trabajador. Otra cuestión que hay que intentar combatir en términos de discriminación en el acceso al empleo son las distintas opiniones, ¿no? Estas opiniones que se puede o no compartir en cuanto a lo que es considerado útil para combatir a la discriminación. Por ejemplo, esto que hablábamos recién, las acciones positivas, la actividad por parte del Estado en sus distintos poderes, la responsabilidad que tiene. Podemos o no compartir sobre el establecimiento de estos cupos, la libertad de concertación, su restricción. Sin embargo, las acciones positivas están enumeradas dentro de lo que es el convenio 111, han sido apoyadas por la OIT como un mecanismo útil para combatir estas barreras estructurales y comprenden parte de las obligaciones asumidas a nivel internacional por parte de los estados para dar plena eficiencia a los derechos contemplados en la normativa internacional. Por eso resultan desde ese marco legitimadas este establecimiento. Ellas contemplan también, como está en el cuadro, la inversión parcial de la carga de la prueba, algo que expliqué recién en cuanto a la utilización que hizo la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, tanto en el fallo Cisneros como Borda. Y por último, eliminar ciertas conceptualizaciones sobre los costos que implica mantener una política no discriminatoria, casi siempre cuando hay circunstancias de crisis económicas, sociales, coyunturales, se dejan de lado estas prácticas, creyendo que de esa forma se van a disminuir los costos. Como explicaba yo en un comienzo, es justamente directamente lo inverso, porque la existencia de una práctica discriminatoria no solamente afecta a la cohesión social, sino que también es necesaria la práctica del respeto, del principio de igualdad, para que se logre una convivencia cotidiana basada en los verdaderos valores que están previstos tanto en la OIT como en distintos instrumentos internacionales. Y para cerrar me gustaría recordar lo que sí está previsto dentro de la Constitución de la OIT, que es que para el logro de una paz universal y permanente es necesaria indefectiblemente la existencia y el alcance de una verdadera y real justicia social. No podemos tener justicia social sin el respeto del principio de igualdad y de no discriminación en el acceso al empleo, tanto para hombres, para mujeres, como para cualquier otro tipo de colectivo que se encuentra excluido o discriminado. Muchas gracias. No sé si está Alba por ahí. Muchas gracias, Andrea. Sí, por aquí estamos. Gracias por tu excelente ponencia sobre este tema tan interesante y por supuesto que no deja de ser de actualidad. Por aquí hay 3 preguntas que tenemos en el chat de las personas que nos acompañan hoy en esta videoconferencia. La primera es de Angélica, ella es de México, y nos indica lo siguiente. Estimada Andrea, primeramente agradecer la aportación que nos haces de tu gran conocimiento sobre la materia. Quiero saber qué opinión te merece el hecho de que también exista la discriminación en materia laboral, pero no del empleador al trabajador, sino de trabajador a trabajador. ¿Qué opinión te merece tal situación y qué legislación hay en ese particular? Ya que en México es común que se dé mucho esa situación. Es claro que los mayores violadores de los derechos humanos lo somos los propios seres humanos a otros. Agradezco y espero haber sido clara. Bien. Adelante, Andrea. Gracias, Alba. Bueno, primero, hola Angélica, muchas gracias por la pregunta. Realmente es muy interesante y me resulta muy, muy útil porque es un punto que no se había llegado a desarrollar durante la presentación. Es algo que nosotros hemos trabajado mucho. Acá en Argentina hablamos de lo que se denomina moving, probablemente ustedes también trabajen con este concepto, y nosotros entendemos que el moving se ejerce tanto de forma vertical,
vertical descendente, que es lo que llamamos bossing, es cuando el jefe lo hace sobre los trabajadores, pero también de forma vertical ascendente, o sea, descendente desde el empleador hacia los trabajadores y ascendente desde los trabajadores al empleador. Entonces después tenemos el moving horizontal, que es esa práctica sistemática y continuada por parte de los compañeros de trabajo contra uno, y la intención que tiene esa práctica es que esa misma persona quiera irse del trabajo, es decidir su propia exclusión. Nosotros tenemos muchos convenios que van a estar de aplicación en cuanto a las distintas formas de violencia, porque acá estamos hablando en algún punto de un acoso laboral, ¿sí? Fíjense que en el convenio 111, no lo llegué a mencionar, pero una de las formas graves de discriminación es el acoso sexual. Pero el acoso laboral se puede manifestar tanto de forma física como de forma psicológica también. Y esta es una modalidad de acoso también que nosotros no podemos permitir. En el convenio 111 nosotros tenemos ciertos extractos que son importantes. A nivel regional, tal vez les es útil la Convención de Belén do Pará. La convención es para erradicar toda forma de violencia, es para erradicar, prevenir y sancionar todo tipo de violencia contra las mujeres. Y en el artículo 6 de la Convención de Belén do Pará habla también de cualquier tipo de práctica en los ámbitos privados, y habla no solamente de autoridades públicas, sino también de los particulares ejerciendo ese tipo de prácticas. Es decir, no lo define únicamente por parte del empleador, lo cual me parece muy importante, como para tener un mayor ámbito de protección. Y es muy interesante porque el cese de estas prácticas puede ser incluso requerido al empleador, porque el empleador, recuerden que tiene una obligación de cuidado por sobre el personal a su cargo. Entonces ese deber de cuidado implica también que adopte medidas para garantizar el cese de la práctica de acoso, aún aquella ejercida entre compañeros de trabajo. Entonces, por un lado, se va a requerir el cese al compañero de trabajo, pero el empleador tiene una obligación de arbitrar ya sea un distanciamiento, una investigación, etcétera, para garantizar la salud física, psicológica y mental de todos los trabajadores. Esto es muy importante. Y un último dato que también le comentó Angélica: se está negociando a nivel internacional una norma que justamente se llama violencia en el mundo del trabajo contra hombres y mujeres. Esto está siendo negociado ahora justamente en el ámbito de la OIT. Este año se desarrolló el primer debate durante la conferencia internacional. El nombre de si quieren luego les puedo pasar el link para que puedan ver los debates previos. Justamente el objeto de esa nueva norma internacional, por ahora se está definiendo si va a ser convenio, si va a ser recomendación, si va a ser un convenio más una recomendación complementaria, pero la idea es que sea abarcativo de todos los formatos de violencia y habla de el mundo del trabajo en sentido laxo, es decir, no solamente el lugar físico, sino también puede ocurrir este tipo de situaciones donde los compañeros de trabajo en un evento social, en una actividad de formación, en el estacionamiento de la empresa puede ocurrir este tipo de situación de acoso, de agobio, también tenga una tipificación. Así que este instrumento va a ser muy importante. El año que viene, en la conferencia, se va a tratar el segundo debate y finalmente vamos a tener una herramienta internacional que específicamente hable de violencia en el mundo del trabajo. Por ahora tenemos herramientas a nivel regional y a nivel nacional también, como las que les estaba comentando. En Argentina también tenemos una ley que se hizo en base a la Convención de Belén do Pará, que es la 26185. Nosotros trabajamos con esta ley que también nos hace partícipes de algunos de los conceptos que ya estaban previendo a nivel internacional, como para dar resguardo en distintos ámbitos donde se puedan generar situaciones de violencia. Espero que con esto dé respuesta a la pregunta de Angélica. Perfecto. Andrea, por aquí hay otra pregunta que la hace Gabriel Guevara de El Salvador. Buenas tardes. Gracias, Andrea, por tus ideas. Mi pregunta va en el sentido de saber si las acciones que realizan algunos ministerios del trabajo, el de El Salvador es el que yo conozco, organizan ferias de empleo específicas a poblaciones marginadas u oficinas que velan por la discriminación de personas pertenecientes al segmento LGBTI. Mi pregunta es si eso no origina también discriminación.
excelente pregunta la de Gabriel. Muy buena, pareciera casi que si hubiéramos coordinado esta serie de preguntas, porque les cuento, les cuento justamente, parte de lo que ustedes no llegaron a ver del PowerPoint que yo les estaba mostrando, por una cuestión de tiempo, habla de qué medidas pueden realizarse en el Estado que pueden ser, que no son discriminatorias, ¿no? Y acá se los voy a compartir las excepciones, a ver si puedo volver a compartir pantalla. Estas excepciones son muy interesantes, establecen ciertos límites para que puedan considerarse válidas. A ver, aquí las tenemos. Bien. Bien, vamos. Entonces, excepciones. Estas son excepciones a prácticas que pueden ser consideradas, que hacen diferencias, pero no son discriminatorias. Entonces, tenemos las que hacen referencia a un determinado empleo, y dice acá, y esto se vincula con los fallos que hablamos recién, y esto que comenta también Gabriel, las medidas especiales de protección o de asistencia, y esto lo están desarrollado aquí, son especiales medidas que van destinadas a que determinados grupos sociales cuenten con una protección o un acceso al empleo garantizado justamente por la situación de desventaja estructural planteada a nivel social. Entonces, va a abarcar tanto esas medidas de protección, medidas de adaptación, siempre siendo medidas temporales. Nosotros lo que hablamos es que tiene que haber una racionalidad en la realización de estas medidas, es decir, que haya un fin legítimo y que el medio sea proporcional al fin. Entonces, para que sea legítima la medida, tiene que existir esa proporcionalidad entre medio y fin al que recurra el Ministerio de Trabajo en este caso, tal vez para lograr que a nivel social las personas del grupo LGBTI, ahora se le agrega Q por queer, puedan también ser incorporados dentro de los distintos mercados laborales. Creo que con esto tal vez lo ayudo un poco más. Está dentro del convenio 111. En los últimos apartados están previstos cuáles son las reglas para que se puedan considerar válidas ese tipo de medidas. Ahí ya está. Salgo el PowerPoint. Ok, perfecto. Por aquí hay otra pregunta de parte de Mariana Payota, de Venezuela. Mi opinión, aquí en Venezuela existe, por ejemplo, una sobreprotección a la mujer embarazada, por cuanto el tiempo de pre y postnatal es bastante largo, que a veces para el empleador se le hace improductivo, lo que ocasiona en algunos empleadores una discriminación para la mujer joven, capaz no directamente, por cuanto es propensa a quedar en estado. Excelente el aporte sobre este tema tan interesante. Es muy buena la pregunta. ¿Cómo no me acuerdo el nombre? ¿Quién es que lo consultó? ¿Mariana? Mariana Payota de Venezuela. Ajá. Muy buena también la pregunta, porque es algo que ya en otras oportunidades me han hablado, y es cierto, muchas veces cuando se articulan medidas que supuestamente son protectorias, terminan generando un efecto adverso, ¿no? Porque en lugar de generar que el mercado de trabajo abarque a más mujeres, hace que los empleadores piensen que es más costosa su incorporación, ¿no? Y nosotros cuando hablamos de repartir las responsabilidades familiares, creemos que es muy importante la participación del hombre también en los deberes de cuidado. Entonces, en muchos países, lo que están haciendo hoy por hoy, en lugar de ampliar únicamente las licencias por maternidad para la mujer, es establecer un cupo de licencia por paternidad. Es decir, que haya licencia por maternidad y una licencia por paternidad intransferible. Es decir, que el hombre tenga que utilizarla para que la carga del cuidado del bebé en los primeros meses esté compartida para ambos progenitores y no exista la posibilidad que el empleador pueda generar el acceso de un hombre y no el de una mujer en base a que en algún momento sean padres, porque de esta forma ambos dos van a tener garantizado una licencia por el nacimiento del menor. También lo tienen en base para la generación del vínculo entre el hombre y la criatura recién nacida, que es muy importante. Entonces, me parece muy bueno el aporte. Yo creo que el convenio 189 de la OIT habla de la licencia
por maternidad, en muchos casos es en mayor medida de la que está prevista en algunas legislaciones nacionales. Por ejemplo, en Argentina nosotros estamos aún por debajo de lo que prevé el convenio 189, pero como no lo tenemos ratificado tampoco es una obligación, pero sí es una orientación. Entonces creo que las últimas prácticas legislativas en esta materia ya no tienen que ver con ampliar el acceso a esa licencia por maternidad para la mujer, sino por entender que hay que ampliar la licencia por maternidad del hombre para que el hombre pueda involucrarse en las actividades de cuidado, que son las que continuamente se nos asocian a las mujeres, sin permitir que continuemos con el proyecto profesional o con el desarrollo de la carrera. Bueno, gracias Andrea. Aquí ya finalizando la interacción con nuestros participantes, nos comenta por aquí Mari Carmen Casillas de México. Muchas gracias por tan importante participación desde Aulán de la Grana, Jalisco, México. Yo estoy inmersa en temas de seguridad social y soy docente de la Universidad de Guadalajara en esa materia. Muchas, muchas gracias, Andrea. Plantea ella. Gracias, María. Bueno, ya finalizando, ya no tenemos más preguntas por aquí por el chat. Debemos agradecer a Andrea nuevamente por haber aceptado nuestra invitación, a esta joven jurista que por cierto pertenece a la sección de jóvenes juristas de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. De verdad que muy agradados por tu participación y por tu aporte en tan importante tema. Te doy el derecho de palabra ya para que te despidas. Bueno, no, en principio agradecer a Universitas Fundación. Universitas ha sido siempre un ámbito en el que podemos compartir, intercambiar experiencias, podemos razonar y pensar de qué manera cada uno desde su aporte es importante para la comunidad académica y para generar. Creo que lo importante de este tema es que podamos ver de qué manera se pueden adoptar pequeños pasos para que no solamente dentro de la empresa, dentro de las fábricas y demás, se generen otras maneras de pensar, otras maneras de trato, sino también en el marco social. No existe una sociedad verdaderamente justa si no nos entendemos, si no nos escuchamos y si no nos tratamos con esta dignidad de la que conversábamos recién. Así que bueno, muchas gracias a Universitas y a todos los que estuvieron participando también, a Alba, que ha sido más que atenta. Así que muchas gracias a todos. Gracias, Andrea. Bueno, gracias a todos. Recuerden que esta videoconferencia fue transmitida en vivo por Facebook Live en la cuenta de Universitas. Allí quedará el video alojado para quienes gusten verlo posteriormente. Y bueno, seguimos en contacto, como siempre les digo a los participantes del seminario de Derecho del Trabajo Comparado, y nos vemos en una próxima oportunidad.